Pertemuan keempat Continental Assembly of ALBA Movements digelar di Havana, Kuba, dengan menghadirkan ratusan delegasi dari berbagai negara. Dalam forum tersebut, para peserta mengecam kebijakan blokade minyak yang disebut masih diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kuba. Para pemimpin gerakan ALBA menilai sanksi tersebut berdampak pada sektor energi dan layanan penting seperti kesehatan. Mereka menyerukan dukungan internasional untuk menentang kebijakan yang dianggap memperburuk kondisi ekonomi dan pemadaman listrik di Kuba. Dalam acara tersebut, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel turut hadir sebagai pendengar. Para peserta juga menyampaikan dukungan terhadap mantan Presiden Kuba Raúl Castro di tengah tuduhan yang dilontarkan pemerintah Amerika Serikat. Como yo soy médico, estamos mirando esto dentro del hospital de cómo suspendimos muchas operaciones por no poder abrir salones porque no hay energía y los generadores no pueden resistir por tantos apagones que está pasando aquí en Cuba por culpa del bloqueo petrolero que no ha dejado entrar petróleo a Cuba por el bloqueo que está poniendo Estados Unidos contra el pueblo cubano. Esa realidad nos ha pintado con transformaciones profundas en la estructura social. La solidaridad con el pueblo cubano es ahora el momento que hay que pagar a Cuba toda su solidaridad con todo el mundo, porque es una deuda que debemos a Cuba, que es el momento que llegó a nosotros pagarlo, que estar al lado de Cuba en estos momentos críticos que está viviendo el pueblo cubano, que devolvemos la solidaridad que nos dio Cuba antes y ahora nosotros vamos a darle esa solidaridad, porque siempre los pueblos unidos siempre están, nunca se vencerán. Nous avons aujourd'hui des ressources stratégiques que toutes les puissances du monde convoitent. Vous avez l'uranium depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. La première handicap, c'est l'échec des luttes de libération. Toutes les luttes de libération. Estados Unidos siempre intenta atacar a los líderes de la revolución, cualquier revolución del mundo, para debilitar esta revolución. Pero ellos no saben que cuando ellos atacaron a Raúl Castro es que todo el pueblo se fue unido atrás del comandante Raúl Castro, porque es un líder de muchos líderes de la revolución cubana. Y estas sanciones, claro, son ilegalmente, no tienen ningún respaldo legal, y que todo lo que estaban hablando contra Raúl Castro es porquería, porque fue todo por defensa del pueblo contra las acciones de Estados Unidos contra la tierra cubana. Bueno, el bloqueo energético que Estados Unidos está realizando contra Cuba está generando un genocidio en silencio. No tiene precedentes en la historia. Bloquear a un país de tener acceso a recursos que son básicos para el bienestar de la población no tiene un precedente, me parece, en esa magnitud. Es un bloqueo que creo que además de ser criminal no tiene justificación, porque Cuba no es una sede, no es un país que estimula el terrorismo, a diferencia inclusive de muchos países que son aliados de los Estados Unidos. Entonces creo que corresponde a intereses políticos que los Estados Unidos tienen, que buscan atentar contra la soberanía cubana, y creo que en este momento es fundamental que el resto de los países del mundo se opongan materialmente a ese bloqueo. La solidaridad internacional de pueblo a pueblo es necesaria. Creo que Cuba ha sido solidario con los pueblos del mundo en diferentes momentos, pero me parece que la solidaridad más importante en este momento es precisamente la condena al bloqueo, que se realice en los espacios del derecho internacional, y que también los gobiernos, que presionemos a nuestros gobiernos a que tomen una posición que sea coherente con la defensa de la vida y de la humanidad. Los gobiernos pueden tener grandes diferencias sobre la forma de gobierno de Cuba, pueden no estar de acuerdo, pero eso no los califica para imponer el tipo de bloqueo o para sancionar, apoyar o mantenerse al margen de algo que realmente marca un precedente para toda la humanidad. Si dejamos que los Estados Unidos avancen y continúen manteniendo este tipo de bloqueo contra Cuba, en cualquier momento lo pueden hacer con otros pueblos del mundo. Querido compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Creo que los Estados Unidos, esta Casa Blanca está trabando una batalla política, ideológica muy intensa contra todas las fuerzas del continente que de alguna manera se oponen a la política de los Estados Unidos en el continente, y de esa forma lo que buscan es legitimar una ofensiva contra un enemigo que es imaginado, ¿no? Tratan de convencer a la población estadounidense de que el comunismo o que la izquierda o que los movimientos populares constituyen alguna amenaza de seguridad para el pueblo estadounidense y del continente. Y en ese sentido tratan de colocar a la figura de Raúl, por el significado que tiene, por el simbolismo que él representa, como un enemigo de Estado, siendo que evidentemente Raúl no coloca un riesgo para la población, para la seguridad de ninguna población. Y es importante resaltar que, nuevamente, si permitimos que los Estados Unidos imponga ese tipo de órdenes a las soberanías de Cuba, eso obviamente puede pasar en otros países. Ya en México también Estados Unidos ha estado tratando de obligar extradiciones de diferentes figuras muy diferentes a Raúl, pero en el mismo sentido creo que constituyen una violación del derecho de ese país. Gracias, Hugo Chávez Frías, que nos trajo hasta aquí. Responsabilidad moral que ha asumido en nombre de los pobres de la tierra. Parecería que el legado de Martí, Bolívar, Sucre, San Martín. Creo que estamos en un momento así muy grave en la coyuntura latinoamericana, en que es necesario que realmente nos planteemos con seriedad y como primera prioridad la defensa de nuestra soberanía. Tanto el ataque ilegítimo a Venezuela como las amenazas y el continuo ataque contra Cuba constituyen violaciones, y para que nosotros podamos frenar esa ofensiva y esa agresividad es necesario que los pueblos de la región se unan y también que llevemos a cabo un trabajo serio de concientización de la población y de trabajo de base para oponernos a esta ola de derecha que lo que plantea en términos claros es la explotación de nuestros pueblos, la explotación de nuestros derechos. Y creo que es muy importante que la Dirección de la Revolución participó hoy de nuestros debates porque de cierta forma son parte de este proceso tan amplio y tan largo que se viene trabajando a lo largo de décadas en el continente de defender la soberanía. Cuba ha sido un ejemplo. Otros países han luchado por esta defensa de la soberanía que se han visto derrotados durante este último periodo, pero creo que es un momento de forjar unidad y de fijar una agenda del trabajo que se tiene que realizar para defender la paz, la seguridad de nuestros países de una forma que no perjudique el bienestar de la población. Un poquito más, que vamos a seguir los trabajos hasta las 12. Tenemos unos minutos, no salimos. Integración popular, antiimperialista, por la paz y la soberanía popular, bautizamos esta asamblea. Más vegetal del viento y de la luz, cintura cósmica del sur. Es defender valores en los que altruismo, solidaridad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.